Bienvenido a Proyecto Génesis 2026. Soy Rafael Ortega Reyes, tu anfitrión. Hay que imaginar por un momento que la vida entera colapsa. O sea, se pierde el trabajo, la paz mental, el entorno seguro. De pronto todo alrededor es un caos absoluto, un terreno en ruinas. Claro, una crisis total. Exacto. Y resulta alucinante pensar que el texto más famoso y antiguo sobre la creación del universo no se escribió realmente para explicar, no sé, cómo se formaron las galaxias o los agujeros negros. Sí, no es un manual de astrofísica. Para nada. Fue diseñado, y esto me voló la cabeza, exactamente para enseñar qué hacer en ese preciso momento de ruina total. Es una perspectiva súper interesante. Y fíjate que hay una idea bellísima en la tradición filosófica náhuatl, este concepto de Inxochitl Incuicatl, que significa flor y canto. Ajá, una metáfora muy profunda. Los sabios de la antigüedad decían que el universo no nació del ruido, ni de un choque accidental, ni de la violencia, sino de una palabra verdadera. Una palabra con propósito, digamos. Justamente. Y es fascinante cómo este pensamiento de este lado del mundo hace eco directo con el material que tenemos hoy sobre la mesa para esta inversión. Así es. Vamos a desmenuzar un artículo titulado La creación ordenada, escrito por Rafael Ortega Reyes, que hace un análisis profundo del primer relato de la creación, los primerísimos versículos del Génesis. Un texto sumamente debatido, por cierto. Demasiado. De hecho, siendo muy honesta, yo siempre pensé que este texto era básicamente el epicentro de un debate eterno entre ciencia y religión. Claro. O sea, una especie de ring de boxeo donde la gente discute acaloradamente sobre los millones de años que tiene la Tierra. Es una concepción súper común. Digo, es lo que vemos en los medios todo el tiempo. Pero es la forma más rápida de perderse el verdadero tesoro de este documento. A ver, ¿por qué lo dices? Pues para entender lo que realmente está pasando aquí, hay que dar un paso atrás y mirar el contexto histórico. Nosotros los académicos, los historiadores y lingüistas solemos identificar este fragmento desde Génesis 1.1 hasta el principio del capítulo 2 como parte de lo que llaman la tradición sacerdotal. La famosa fuente P, ¿no? Exactamente, la fuente P. Y esto es clave, porque la teoría principal de figuras como Gerhard von Rad o Nahum Sarna es que este texto fue escrito o recopilado por líderes espirituales durante una época de crisis profunda. O sea, no estaban sentados cómodamente teorizando. Para nada. Pensemos en el exilio en Babilonia. Es un pueblo que ha perdido su tierra, su templo, su identidad. O sea, todo su mundo se ha venido abajo. Un colapso total, como decíamos al principio. Justo. Así que cuando escriben sobre la creación del universo, no están intentando redactar un manual de biología. Están creando una pedagogía espiritual. Un mapa de supervivencia para quienes lo han perdido todo. Le diste al clavo. El texto busca responder a preguntas existenciales muy urgentes. Cosas como, ¿qué clase de creador hace este universo? Y sobre todo, ¿qué tipo de humanidad se requiere para reflejar ese diseño en medio de un mundo roto? O sea que funciona como un espejo psicológico. Es literal un manual de cómo reconstruir cuando todo está destruido. Totalmente. Al contemplar cómo esta fuerza divina ordena el cosmos, el ser humano, que está leyendo esto en medio de su propio caos personal, descubre el diseño óptimo de su propia mente. Ok, vamos a desmenuzar esto desde el principio. Si la idea es aprender cómo el diseñador arregla el desastre, hay que ir al inicio del texto. Vamos allá. El relato arranca describiendo un vacío. Y lo primero que me llama la atención es lo que no hay. Ajá. Las ausencias son muy reveladoras aquí. Fíjate, no hay espadas, no hay sangre, no hay monstruos peleando. Y esto es rarísimo, porque en el mundo antiguo casi todas las historias de creación eran, súper violentas, ¿verdad? Eran increíblemente gráficas y sangrientas. Y esto es fundamental para entender el impacto psicológico del texto. En esa misma época, en Babilonia, la historia que dominaba la cultura era un mito llamado el Enuma Elish. Suena a película de acción. Pues casi. En ese relato, el universo entero nace de una carnicería literal. El dios Marduk asesina a la diosa del mar, Tiamat. La parte por la mitad y con su cadáver mutilado construye el cielo y la tierra. ¡Qué locura! O sea, en esa visión del mundo, la creación es el subproducto de una guerra. Exacto.
de un homicidio cósmico. Claro, si alguien crece escuchando que el mundo es literalmente el cadáver de un dios asesinado y que la existencia misma se basa en la violencia, Su visión del mundo cambia por completo. pues sí, va a pensar que tiene que aplastar al de al lado para poder sobrevivir. Si el universo es conflicto, la vida humana tiene que ser puro conflicto. ¿Has dado en el clavo otra vez? Ese es el impacto real de los mitos de origen. Configuran la psique de toda una sociedad. Frente a ese entorno de sangre y guerra, Génesis entra con una propuesta radical, casi escandalosa por lo pacífica que es. Sí, es un contraste abismal. Presenta a un ser soberano que no tiene rivales, que no se pelea con nadie. No emerge del universo tras una batalla, más bien el universo emerge de él en completa calma. Y el artículo menciona una palabra en hebreo muy específica, Bereshit. Ah, sí, Bereshit, traducido comúnmente como en el principio. Pero los lingüistas señalan que no denota simplemente el clic inicial de un cronómetro cósmico. Entonces, ¿qué significa? Denota el comienzo de un orden con propósito. Nos dice que hay una intención clarísima mucho antes de que exista la materia. Y ahí es donde entra la descripción de cómo estaba todo antes de ese orden, el famoso caos. El artículo menciona términos en hebreo, tohu babou, que se traduce como desolación y vacío. Tohu Babu, así es. Fíjate que yo siempre tuve la idea, tal vez por películas o cultura pop, de que el caos primordial era una especie de demonio, un ente maligno con tentáculos que se oponía a la creación. Es un error de lectura muy común, sí. Querer ver ahí a un monstruo rival como Tiamat en el otro mito. Pero el autor dice que no es así, ¿verdad? Exacto. Académicos como David Sumura aclaran que Tohu Babohu no es una entidad maligna, simplemente describe un estado inhabitable. Un lugar donde no se puede vivir. Ajá, es algo improductivo, un estado que todavía no ha sido organizado. Imagina materia prima derramada en el piso. El caos no es el enemigo, es el material de trabajo. Ok, eso cambia toda la perspectiva. Y fíjate en la imagen que usa el texto justo después. Dice que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La palabra original ahí es merajefet. Merajefet. ¿Y eso qué imagen evoca? Sugiere el movimiento de un ave que revolotea suavemente sobre su nido para proteger a sus crías. Es una presencia que no sale corriendo al ver el desastre, ni ataca el agua oscura, sino que la acompaña y se prepara para trabajar en ella. Me encanta esa imagen. A ver, hay que ponerlo en términos del día a día. Adelante. Imaginemos a un arquitecto que llega a un terreno baldío donde le encargaron hacer una obra. El lugar es un desastre total. Hay escombros, llantas tiradas, hoyos en la tierra, maleza por todos lados. Ese sería su tohu babohu personal. Exactamente. Pero el arquitecto no llega a gritarle a la basura ni se agarra a golpes con la tierra. Tampoco entra en pánico. Claro que no. Simplemente saca sus planos, visualiza el edificio y con toda la calma del mundo empieza a limpiar. Si conectamos esto con la psicología humana, es un consejo brutal para manejar nuestras propias crisis. Lo fascinante aquí es que esa es precisamente la aplicación práctica de esta pedagogía espiritual. Quien busca reflejar este diseño tiene que empezar por ahí. Dejar de reaccionar impulsivamente. Exacto. Todos nos enfrentamos a terrenos baldíos emocionales, crisis financieras, rupturas familiares. En lugar de multiplicar el pánico, el llamado de este texto es a convertirse en esa presencia serena. Ser el arquitecto que no se asusta de los escombros. Implica organizar los espacios físicos y emocionales y definir un propósito claro antes de empezar a mover piezas desesperadamente. Convertirse en alguien que resuelve conflictos en lugar de alimentarlos. Ok, pausa ahí. El arquitecto ya vio el desastre, no entró en pánico y está revoloteando sobre el terreno. Pero nadie construye un rascacielos solo viéndolo fijamente con actitud zen. Se necesitan herramientas, claro. Exacto. Y según el texto, la herramienta que se usa para transformar ese vacío enorme no es un martillo, ni una excavadora, es el lenguaje, es la palabra. Y dijo, sea la luz. Es un giro filosófico hermosísimo y muy similar a lo que mencionabas al principio de In Xochitl Incuicatl. La creación sucede a través del lenguaje. O sea, hablar con intención. Gerhard von Rath recalca que, en este contexto, la palabra no es un mero vehículo de información. No es alguien dando una opinión sobre el desastre. Es una acción eficaz.
Lo que se nombra adquiere existencia. En ese mismo instante. Pero hay un detalle técnico en esa creación de la luz que a menudo pasa desapercibido, y es una genialidad teológica. La luz se crea en el día 1, pero resulta que el sol, la luna y las estrellas no aparecen hasta el día 4. Espera, a ver, luz antes de que exista el sol. Si uno lee esto como un libro de ciencias naturales, pues no tiene ni pies ni cabeza. Exacto, porque no es ciencia natural, es resistencia cultural. Pensemos en los imperios vecinos, los egipcios, los babilonios. Todos ellos adoraban a los astros. El dios sol, la diosa luna. El sol y la luna eran los dioses supremos, los dueños absolutos de la vida y el destino humano. Lo que hace el relato de Génesis es bajar a esos dioses de su pedestal histórico. Ah, qué interesante. Los desmitifica por completo. Les dice, básicamente, el orden del universo no depende de esos astros a los que ustedes les tienen tanto miedo. La luz viene de una fuente mayor. O sea, los astros son solo decoraciones. Son solo luminarias. Son como lámparas colgadas en el techo que el verdadero arquitecto instaló después, simplemente para medir el tiempo. Es una desmitificación absoluta. Qué manera de quitarle poder a los opresores culturales de esa época. Ahora, una vez que está la luz, el creador empieza a construir. Pero su método me llama mucho la atención porque consiste básicamente en, pues, separar cosas. Separar, dividir, ¿sí? Separa la luz de las tinieblas, separa las aguas de arriba de las de abajo, separa la tierra del mar. Y aquí es donde se pone muy interesante porque, tengo que ser muy honesta, separar suena súper aburrido. Ah, sí, ¿por qué lo dices? Pues si soy un ser divino todopoderoso armando el universo, quiero lanzar fuego, crear galaxias giratorias con explosiones, no clasificar cosas como si fuera un contador acomodando facturas en carpetas. Entiendo la imagen, pero el académico Kazuto indica que separar es el acto fundamental de la organización cósmica. Puede sonar a trabajo de contador, pero la separación es el motor de toda creación y del arte mismo. A ver, explícame eso. Piensa en esto. Si un pintor no separa los colores, solo tiene una mancha gris y lodosa en el lienzo. Si un músico no separa las notas con silencios, no hay melodía. Solo hay un ruido insoportable. Ok, ya veo. En el texto, separar es el acto que instaura las categorías y los límites. Estas frases de según su especie denotan estabilidad. El mundo habitable solo puede surgir cuando cada realidad encuentra su lugar específico y tiene una frontera clara. Pero ahí tocamos una fibra muy sensible para la cultura moderna. Hoy en día a muchísima gente le incomoda profundamente la palabra límites. Hoy sí, es una palabra tabú casi. Decir tengo límites o te pongo un límite suena a restricción, suena a reglas opresivas de una época conservadora que no te deja ser libre o ser tú mismo. Suena casi a cárcel. Es una reacción muy contemporánea. Pero si conectamos esto con el panorama general, pensemos en la naturaleza de un límite. ¿Qué pasa si tratamos de tener algo poderoso sin ninguna estructura que lo contenga? Claro, me viene a la mente la imagen de un río. A ver, cuéntame. Si tenemos un río caudaloso, el agua fluyendo con muchísima fuerza, esa energía es vital, es preciosa. Pero si a ese río le quitamos las orillas, Se descontrola. si dinamitamos los límites laterales, el agua se desborda en todas direcciones. Y lejos de tener un río más libre y poderoso, lo que terminamos teniendo es un pantano enorme y destructivo. Una analogía perfecta. El agua se estanca, ahoga a las plantas de alrededor, cría mosquitos y pierde toda su fuerza motriz. Las orillas, los límites, son precisamente lo que le dan profundidad y dirección al agua para que pueda dar vida. Me encanta esa imagen. Y es que los límites no son enemigos de la libertad, son preservadores de la vida. Reflejar este diseño cósmico a nivel humano requiere madurez psicológica. Aprender a poner esas orillas al río. Significa entender que necesitamos límites financieros para no destruir nuestro futuro, límites emocionales para no ser devorados por las demandas de otros, y fronteras relacionales que nos permitan fluir sin estancarnos. Porque la libertad total sin estructura es solo una regresión al caos. Al tohu babohu. Y si volvemos a la idea del lenguaje, entender que estamos diseñados a imagen de una fuerza que crea con la palabra, nos pone una responsabilidad tremenda. O sea, nuestras palabras también crean realidades. Exacto. Nuestro lenguaje cotidiano también crea o destruye mundos a microescala. Se traduce en usar nuestro lenguaje para edificar y no humillar,
entendiendo que las palabras humanas tienen un poder constructor o destructivo. Ok, recapitulando. Ya tenemos la casa limpia, separada, con límites saludables que permiten la vida. Ya hay plantas y animales, cada uno según su especie. El escenario está perfectamente estructurado y delimitado. La pregunta lógica es quién se va a mudar a vivir ahí. Y la narrativa nos lleva al versículo 26, donde se introduce a los administradores de este orden con una frase súper famosa. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esa misma. Y el artículo menciona que esto da un giro político y social revolucionario para su época. Revolucionario es quedarse corto. Autores como E.A. Spacer y el mismo Sarna explican que en el antiguo cercano Oriente, el concepto de ser la imagen de la divinidad no era algo que se aplicara a la gente común. Era algo exclusivo de la realeza. Totalmente. Era un título elitista. Solo el faraón en Egipto o los reyes en Mesopotamia eran considerados la imagen viva del Dios en la tierra. Eran los únicos con derecho a representar la autoridad divina. O sea, el resto de la población eran simplemente peones en el tablero del rey. Nadie más tenía valor real ni dignidad. Eran mano de obra desechable, básicamente. Lo que hace el relato de Génesis aquí es una democratización sin precedentes en la historia de las ideas. Toma la corona y se la pone a todos. Toma ese estatus real, esa corona de valor infinito, y se la coloca a la humanidad entera. Le está diciendo a los exiliados en Babilonia: ustedes no son peones. Cada ser humano tiene una dignidad intrínseca y una autoridad representativa. Y además, el texto muestra a un Dios que bendice antes de exigir. El académico Gordon Wenham observa justo eso. El mandato humano nace de una relación de favor, no de opresión. La humanidad es empoderada antes de que se le pida hacer cualquier trabajo. Pero a ver, aquí me surge un cuestionamiento crítico y directo, y creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Claro, adelante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque me estás diciendo que es un relato pacífico, estructurado y de empoderamiento, pero luego leemos que a esta humanidad se le ordena sojuzgar la tierra y dominar a los animales. Palabras fuertes. Fortísimas. Y siendo muy honestos, en pleno siglo XXI, palabras como sojuzgar o dominar suenan a explotación corporativa. Suenan a una corporación desalmada destruyendo el Amazonas. Entiendo perfecto la incomodidad. Suenan a destrucción ecológica justificada por un permiso divino. ¿Cómo podemos conciliar esa palabra tan fuerte de dominio con el Dios relacional y pacífico que acabamos de describir? Esto plantea una pregunta importantísima. Y lamentablemente es uno de los malentendidos más trágicos en la historia de cómo se ha leído este texto. Es que suena a tiranía. Si sacamos la palabra dominar de su contexto y le ponemos nuestra mentalidad industrial extractivista, sí, suena a tiranía. Pero la raíz hebrea de estas palabras tiene que leerse dentro de la lógica del mismo capítulo. Dominar en este contexto no significa tiranía, sino administración sabia y ética. O sea, ¿dominar es hacer lo que el Creador acaba de hacer en los versículos anteriores? Exactamente. Es delegar responsabilidad con confianza. ¿Y cómo dominó Dios el caos? No lo hizo explotándolo ni destruyéndolo. Lo dominó organizándolo, poniendo límites que protegen la vida. Cuidando el ecosistema, digamos. A nivel práctico, esto significa que todo liderazgo humano debe parecerse al Creador, ejercer poder para cultivar, proteger, servir y crear justicia ecológica, no para destruir. El liderazgo pierde legitimidad si se vuelve un saqueo. Claro, si a alguien lo nombran administrador de una reserva natural, no le están dando permiso para incendiarla. Le están dando en las llaves para que la proteja. El dominio es servicio, ¿entendido? Así es. Ahora, si seguimos la narrativa, uno pensaría que con la creación de la humanidad, que es la corona de la existencia, ya llegamos al punto máximo de la historia, el gran final. Parecería que sí, ¿no? Pero el texto reserva su clímax para algo completamente intangible. Ocurre en el capítulo 2 y es el séptimo día, el descanso, el sábado. Es un giro literario magistral. Podría pensarse que el trabajo es el clímax, pero no. Al detenerse en el séptimo día, Gerhard von Rad señala que el descanso divino consagra el tiempo, lo transforma en un espacio sagrado. Y es vital comprender que Dios no descansa por agotamiento físico, ¿verdad? Para nada. No es que se le hayan acabado las baterías.
Es una pausa deliberada para contemplar, disfrutar y celebrar que el trabajo hecho es bueno. Fíjate que al analizar esto, es imposible no hacer una conexión incisiva con nuestra cultura del burnout actual, con esta esclavitud del rendimiento. Vivimos obsesionados con producir. Hay una adicción moderna a la productividad. Somos como un motor que nunca se apaga. Se nos exige acelerar al máximo y jamás detenernos. Y cuando un motor nunca se apaga y sigue subiendo las revoluciones, llega un punto en que se desviela, colapsa por completo. Una imagen dolorosamente cierta. Resulta increíblemente subversivo que un texto tan antiguo nos diga que detenerse, apagar el motor, sea considerado un rasgo divino. Es que una vida sin descanso niega esta imagen divina. Descansar no es pereza, ojo, es una resistencia espiritual y filosófica contra la idea de que el valor humano depende de lo que se produce. Detenerse es resistir. Exacto. La práctica requiere desconectarse periódicamente de la maquinaria, practicar la gratitud y recuperar el silencio que nos roba el ruido diario. ¡Qué recorrido tan impresionante! Si hacemos una síntesis rápida de todo esto, Génesis 1 es mucho más que un relato de orígenes. Es un programa de vida y la explicación de nuestra vocación. Totalmente de acuerdo. Hay un hilo conductor claro. Organizar el caos sin pánico, hablar con verdad, establecer límites saludables, liderar con responsabilidad cuidando el entorno y saber descansar. Y por eso esta información es oro para cualquiera que la escuche. En un mundo saturado de caos, ruido y agotamiento, este texto de miles de años ofrece un manual de resistencia y cordura excepcionalmente moderno. Para cerrar, ¿qué pensamiento provocativo nos dejas? ¿Te gustaría lanzar una última reflexión para que la audiencia la mastique por su cuenta? Mencionábamos que en el mundo antiguo, la imagen era una estatua física de un rey colocada en los límites de su imperio, para que la gente recordara quién gobernaba. Ajá, un recordatorio visible. Pues el ser humano es la estatua viviente colocada en el gran templo del universo. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué le pasa a todo el ecosistema de nuestras vidas, nuestras familias, trabajos, medio ambiente, cuando la estatua olvida a quién representa y comienza a actuar como si fuera el dueño absoluto en lugar del administrador sagrado? Es una pregunta que de verdad nos confronta y nos invita a revisar desde cómo hablamos hasta cómo estructuramos nuestra semana. Ha sido un análisis profundo y fascinante. Ojalá que esta inmersión deje tantas ganas de seguir cuestionando y tantas herramientas prácticas como nos ha dejado a nosotros. Hasta la próxima exploración. Si te gustó el audio, accede gratuitamente al documento base enviando un correo electrónico a tallerdeltejedor@gmail.com con la respuesta a la pregunta ¿para qué me sirven el audio y el documento base? Tu nombre completo y el estado y municipio al que perteneces. Hasta pronto.